Hola, hoy preparamos un pudín o budín de pan riquísimo con caramelo. Se prepara con muy pocos ingredientes, sin horno y te aseguro que se va a convertir en tu budín preferido. Al principio hay que preparar el caramelo, es muy fácil. En un cazo mezclamos una taza de azúcar y 60 mililitros de agua, que son 4 cucharadas de agua. Luego mezclamos muy bien los dos ingredientes. Lo ponemos a fuego medio y lo dejamos que empiece a hervir sin tocarlo, sin poner aquí la cuchara para que no se cristalice. Cuando empieza a hervir, esperamos unos 5 como máximo 6 minutos y no lo tocamos con la cuchara. Pasado este tiempo, agitamos un poco el cazo para que no se queme el caramelo. Cuando adquiere un color más oscuro y una consistencia un poquito más espesa, ya lo tienes listo y puedes apagar el fuego. Espero que se enfríe el caramelo como máximo medio minuto y se puede echar en nuestro molde. Todavía está muy caliente, por esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Vamos a verter aquí el caramelo en el molde y luego lo repartimos poquito a poco por las paredes de nuestro molde. Así, con mucho cuidado, lo repartimos para cubrirlas así toda la superficie del molde. Las cubrimos muy bien. Para el budín voy a necesitar 1 litro de leche de temperatura ambiente. Voy a verter una parte de esta leche en un cazo, se puede verter la mitad. Le añadimos a la leche 9 cucharadas de maicena y la integramos muy bien, poquito a poco, para que esté bien disuelta. Luego añadimos 9 cucharadas de azúcar y un poco de canela en polvo, que es opcional y al gusto, pero pienso que con canela el budín será mucho más rico y aromático. También prefiero añadir un poco de vainilla en polvo, que se puede sustituir por la esencia de vainilla para darle más sabor a nuestro budín. Vertemos aquí la leche restante y lo mezclamos todo muy bien para que no nos quede al final ningún grumito. Y ahora hay que eliminar la corteza del pan. Voy a usar pan de molde, unas 15 o 16 rebanadas. Necesitamos solamente la parte blandita. Desmigamos el pan poquito a poco, es muy blandito y suave, y luego lo reservamos. Y ponemos el cazo con la leche y los demás ingredientes al fuego. Removemos poquito a poco hasta que espese la mezcla. Se parece mucho a una natilla o a una crema espesa deliciosa. Cuando haya espesado, ya podemos apagar el fuego. Vertemos la crema de leche sobre el pan desmigado y lo mezclamos todo muy bien, con mucho cuidado porque es súper caliente. Luego trituramos la mezcla con una batidora para que nos quede muy lisa y suave. Si no quieres triturar la mezcla con una batidora, la puedes mezclar muy bien y dejarla así como está si te gustan los trocitos de pan. Al final, rellenamos nuestro molde con caramelo con la mezcla de pan. Es muy rica, huele muy bien. Tenemos que rellenar el molde y repartirlo todo para que esté uniforme. Luego tenemos que dejarla enfriar sobre una rejilla y se puede meter a la nevera para que cuaje muy bien durante un par de horitas. Y cuando la metes a la nevera tienes que cubrir el molde con un papel film. Se ha enfriado bastante bien sobre la rejilla. Ya lo puedo cubrir con el papel film y lo metemos para la nevera. Desmoldamos el budín con mucho cuidado, es muy rico, tiene mucho caramelo por aquí. Voy a verter un poco de caramelo en el plato y así, poquito a poco, pongo el budín encima del caramelo. Mira qué bonito, qué pinta fantástica tiene. Un postre riquísimo para disfrutar con la familia y los amigos. Muy fácil de hacer, muy blandito y muy suave.
Lo puedes decorar, por ejemplo, con chocolate derretido, con nueces, con caramelo, leche condensada, lo que tú quieras. De todos modos, te queda súper rico. Lo vas a disfrutar muchísimo, créeme. A mí me gusta la combinación de caramelo y leche condensada. Está riquísimo. Buen provechito a todos. Nos vemos pronto con una receta nueva.